Hola, todos y cuatro ministros en The Beginners Guide. Esta vez tengo leche. Y miel. Os dije Y en el me episodio... tiene a mí, No, os dije en el el episodio anterior que me grande. dolía la garganta. Bueno, pues esa mierda sí de verdad ayuda con la garganta. Vamos. Uy. Game about talking to someone other than himself. Anda, mira, que hice un juego sobre cómo hablar con otra persona. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Interesante. Pues sí. Una persona de esta. Perdona si no muevo la cámara en algún momento. Eso significa que estoy con una mano con la taza, ¿vale? Es que no, Pues está un poco es que caliente, me la estoy tomando poco a tienes poco. razón con eso de que cada vez hacen mejor los juegos. ¿Verdad? Dios mío, lo montón que hayas venido. Así que vas a tener que limpiar esta casa todo yo sola. No me hubiese gustado nada. Todo el mundo sabe que las manos solitarias dejan una casa sucia. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Pues... Venga, te ayudo. Pero a mí este Sí. sistema de diálogo me parece que está avanzado bastante, ¿no? Luego empieza a limpiar y luego decide... Ah, vale. Ahora me quedo voy a limpiar la mesa. Pum. Que mucho mejor. Si como quiero ver la mesa, ¿te importaría la habitación ahora y hacer la cama? ¿En qué supone que consiste? ¿Qué supone que estamos haciendo exactamente? ¿Qué pasa aquí? Ya está ahí, ¿por qué no tiras un poco la alfombra? Cualquier pequeño detalle importa. ¿Cómo has acabado haciendo ese trabajo? ¿What? ¿Vienes? ¿Por qué está en español? Digo en inglés. ¿Qué es especialmente cursi? No. No, no tontería, perdona, da igual. No hay que lavar el plato, ¿te importa? ¿Tú qué vas a hacer mientras? A mí me importa echar una mano. Luego, cosa que te quedes ahí quieta. Supongo que es una chica, ¿no? Se refiere a ella misma en femenino. Supongo ser una chica. Así que, bueno. Que lo que no me importa. No me importa ayudar. Lo que sí me importa es que te quedes ahí sin hacer nada mientras yo lo hago todo. Mientras que tienes en la cabeza esto que pone borrar. Esa es su cabeza, ¿vale? A mí me da más rabia su cabeza que otra cosa. Pero tengo que decir que la bañera hay que limpiarla porque nada. No hace falta que sea perfecto, todos somos humanos. Sabéis ir los tirados son la habitación. Me cago en tu puta madre, ¿vale? Perfecto. Este tío sí que sabe. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. ¿Dónde se acaban todas las tareas? Dime.
know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Mal rollo. Pero bueno, me toca ir a estirar la alfombra. Pero es que se está deshaciendo todo. Otra vez. Exacto, ¿ves? Se está deshaciendo todo lo que he hecho. Bueno, como en la vida real, ¿no? Pero... No sé, lo entiendo, es raro decir una cosa así a alguien que acabas de conocer. Sí. Limpiar. Sigamos con esto. Los malditos libros, vale. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Pregunta. But, of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Es extraño. Tienes que seguir moviéndote, tío, si no mueres. Ya. Y la farola. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. ¿Seguimos aquí en 2009? Joder. Luego que te encanta. This one gets a bit goofy. A bit goofy. What? No puedo ver lo que pone en su cara. Yo menos. Yo quise ser perfectos. Estamos en minutos. Vale. Tengo que enseñar a ser perfectos. Creo que otro día. Wow, esa persona es mejor ser humano que yo. Creo que pone a hablar. Sí, creo que pone a hablar. Sí, pone a hablar. ¿Eso es de Bon Karma? Vale. Yo no soy perfecto. No, tú no tienes ni puta idea de quién es Bon Karma, así que da igual. Perspective shifts. No lo sé. What? Bueno, esta es Sauron. And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Los niños no deberían seguir sus sueños. Claro, porque sí. Solo debe ser horrible. El primero. La vida me está arruinando mi vida, tío. La vida me está arruinando mi vida. Venga ya. La 2. La 3. ¿Alguien quiere decir algo de éxtasis después? Sí, esa, la 2. ¿Y si no soy buen maestro?
Luego detrás de esa sala, mirad. Nada, nadie. Y nada por ti te va a destruir. Pero, oye, en serio, perdóname lo de la voz, pero... I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Bueno, un momento. Que digo, perdóname si tengo la voz así un poco rara, pero ya lo he dicho, me duele la garganta. Me estoy aquí tomándole esto para ver si me pasa un poco. Y no... Por eso, además, este juego es raro y me siento raro con este juego, ¿vale? Entonces, todo eso influye en lo que a mi voz suene rara ahora. That's twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex. So I remember I found that a little strange at the time. Pues eso, que no me tengáis en cuenta, mi voz suena un poco rara. Pues está bastante bien, sí. Sí, pero... Uy, Está bien currado. sí, no está mal. Hostia, se parece un huevo al auditorio, ¿eh? Sí, bueno, es que los auditorios se parecen entre sí. Pero que se parece un huevo al... Bueno, menos por la... Esto, el falta de gradas. Manu y yo sabemos de qué hablamos, ¿vale? Pues sí. Uy. Apóyate en esa pared. Me encanta ahí. Prudente, feliz, centrado, triunfal. Hasta el baño. Vale. Vale. Me gusta eso. No, quiero... Vale. Vale. ¿Por qué estabas sintiendo? Esto es con... Point. Esto sería en el tráiler. Point. Me encanta. Habla con ella otra vez, tío. Apuesto que has aprendido a soportar el dolor, what? Espera, ¿está contando una vivencia personal? ¿Está contando una vivencia personal de cómo tuvo una oportunidad para acercarse a alguien grande y la cagó? Es la farola. Sí, bueno, todo el mundo la caga. Sí, pero... ¿puede ser eso? The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this,
Coda went off and took another 5 months to make a new game. Joder. El viaje de Mobius. Al jugar este juego completamente tienes que tener los ojos cerrados. Un momento. Yo tengo los ojos cerrados, ¿eh? Tienes que darme indicaciones, venga. Vale, tienes 3 botones. Ayuda, no veo. No veo nada. ¿Qué ocurre? ¿Y el último? ¿Ha dicho 3? ¿Qué ocurre? Ah, venga. Ayuda, no veo. Oh, se va a chocar contra la nave. Vais a morir. Oh, estáis muertos. Vale. Voy a abrir los ojos, anda. Estoy pensando. ¿Qué You ocurre? should Venga. probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve Vale, otherwise. venga, ¿qué ocurre? And there is a solution, by the way. Un momento, no. No. Un momento, no, estoy un poco a lo... No, que... Voy a intentar... ¡Ah! Pues quiero que me mate una maldita puerta gigante. Es una solución. ¿Me van a salir más opciones? O espérate, por aquí se va a algún lado. No. Sí. ¿Verdad? La única forma de tenerlo es diciendo algo que sea realmente honesto. ¿No puedo seguir haciéndolos? Sí, eso es verdad. Me Like está I said, I consumiendo. was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Vale. Me estoy dando cuenta que casi parece que no está aquí porque hablo poquísimo. Pero bueno. Sí, ya. Me estoy preguntando si lo de honesta es porque Coda es una chica. O porque es esto típico de los fallos de traducción que lo traducen como femenino, aunque en realidad Sí, siempre no lo que pasa es que no se aclara en ningún siempre lo momento. traducen en femenino porque es una mujer. Pero puede ser también con un fallo de traducción, porque como en inglés no hay distinción entre masculino y femenino en... Pero sí, a si menos lo han traducido todo en femenino, es una mujer. Bueno, venga, vale, me da igual, de todos modos, no importa. ¿Qué más da? Por favor, Steam, baja eso, no veo las opciones. Por favor, vale. Pensé que iba a ser fácil. ¿Qué coño que está haciendo ruido? No sé, está consiguiendo, está funcionando. A ver. Todo va a salir bien. ¿Qué ha hecho este juego para autoconvencerse a sí mismo? Puede ser. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Vale, vamos a hacer este, creo que vamos al vídeo después de este o algo así, yo qué sé.
O lo dejamos ya si quieres. No, son 20 minutos solo, es relativamente poco. ¿Dónde estoy? Hola, ¿hay alguien aquí? Me da mal rollo las voces. ¿Eso es una persona? Qué bien. Hace mucho tiempo que no hablo con nadie. ¿Qué te ocurre? ¿Cómo te has perdido? ¿Qué te ocurre? Parece que has perdido. ¿Y dónde crearme? Siento vacío. ¿Por qué no ocurre nada? Oh, mire. Oh, no. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado algo? No me importa, Juan, no me importa que te pongas a jugar a Isaac. Baja el mensaje, Steam. Gracias. ¿Qué no sería proteger? What? Las dos. Busca una filita de piedras para poder saltar. Es que no. Ah, y ahora, ¿no? Un momento, no, ya, venga ya. Espera, ¿estás buscando la máquina? No está muy lejos. Necesito verla, saber por qué se ha detenido. Tío. Estoy buscando. Aquí. Voy a llevarte hasta ella, pero hay un If the problema. last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Da igual lo que diga, ¿no? Vamos a caballo, no sé cómo. Sí. Deal. Trato. Interesante. Justamente como decía el mensaje. Da igual la que elige, voy a acabar diciendo lo mismo. Sí. Curioso. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Primero tienes que abrir la puerta. Y ahora tienes que cerrar la primera puerta. Bien, ¿y ahora qué hago? Pulsa el interruptor. Ja, qué fácil. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash.
Siguen respirando profundo en el fondo. Sollozando. Te encanta todo el rato. ¡Oh! Coño, me he asustado. Pero no era verdad. Coño, me está dando mal rollo, ¿vale? Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. ¿De verdad? ¿Tú crees? Dicen todas las conversaciones. Salen todas las cosas que puedes decir en las conversaciones. This amount of suffering. En serio, me está dando incluso miedo. ¿Por qué? No sé, es una sensación extraña. Sí, recibí una llamada de esas con escape. ¿Qué pasa una tele con un sonido envolvente? ¿Qué estás hablando? Las cosas que están en la pared y que nos han estado diciendo y hemos estado diciendo durante todos los juegos. ¿Verdad? Voy a vomitar. ¿What? Sí, más, sigas. Me está dando mal rollo, I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Hostias. ¿Eso en la cárcel? Increíble, Sí. soy libre. Soy libre. Hay una mujer ahí. But it didn't stop. Pero no After se finishing detuvo. this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Bueno, pues lo dejamos aquí. Sí, pero... Me da pena porque ya el siguiente episodio vamos a tener que grabarlo en otro momento. Ya no va a ser de seguido. Pero... ¡Quiero! Pero no puede ser. No va a poder ser. Bueno, ha sido... Está bien. Bueno, pues espero que os haya gustado. Nos vemos para la próxima. Sí, Y... que no sé, de verdad estoy... Este juego me deja perdidos. raro. Estamos perdidos, un poco... Mucho, además. Atontado. Ah. Bueno, pues... Bueno, pues espero que os haya gustado. Venga, pues hasta la próxima. Adiós. Adiós.